Vamos a orar para iniciar. Inclinemos nuestro rostro. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos da el privilegio, Señor, de estar aquí, Señor, meditando en ti, Señor, buscándote, Señor, hablando contigo, Señor. El privilegio, Señor, de buscarte es un privilegio, Señor, que tú, Señor, has permitido, Señor, que cualquiera pueda llegar a ti, pero hay muchos que no lo aceptan, Señor, muchos que no lo quieren. Nosotros queremos aprovecharlo todo el tiempo, Señor. Te pedimos de que bendiga, Señor, a cada uno de estos hermanos que están aquí, Señor. Que tu palabra sea hablándonos, Señor, y que todo lo que se haga en este día sea para edificación de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Así de que vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leerla en Lucas 9:22. Porque nosotros sabemos bastante qué nosotros queremos de Dios, ¿verdad? Nosotros sí tenemos bien definido qué es lo que nosotros le queremos pedir en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, pero muchas veces como que no nos queda muy claro qué es lo que Dios pide de nosotros. O tal vez lo sabemos, pero no lo hemos visto así, no lo hemos estudiado. Pero aquí es donde en Lucas 9 del 22 al 25 es donde el Señor nos habla de lo que Él pide de nosotros. ¿Amén? Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Amén? Así de que, bueno, si nosotros podemos ver, ahí el Señor habla de lo que el Señor pide de nosotros. Pero a mí lo que me llama bastante la atención es que en el versículo 22 donde empezamos, dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Luego de eso el Señor habla de lo que Él pide de nosotros, pero a mí lo que me llama bastante la atención es que en ese versículo 22, Jesús habla del padecimiento que iba a tener por cada uno de nosotros. Habla y dice que es necesario que padezca por causa de la obra de Dios y por amor de nosotros. O sea que antes de decir lo que Él quiere de nosotros, Él le dijo a los discípulos lo que Él iba a hacer por causa de la obra de Dios. O sea, de que como que antes de decirnos, vaya, hagan tal cosa, él ya estaba haciendo lo que Él tenía que hacer. Porque Él como hijo de Dios, Él estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces Jesús, antes de decirnos, miren, hagan tal cosa, Él también nos estaba hablando para darnos el ejemplo. Porque precisamente, luego en el 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el Señor Jesús, ¿Él qué hizo? Él nos está pidiendo a nosotros de que nos neguemos a nosotros mismos. Pero Él
Él siendo Dios, Él también dejó algo. Entonces él nos da un gran ejemplo ahí, porque nosotros, nuestro ejemplo a seguir es Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga, hermano. Puedes sentar. Estamos leyendo Lucas 9 del 22 al 25. Bendiga. Nueve del 22 al 25. Decía a los hermanos de que en el versículo 22 el Señor está hablando de lo que era necesario que Él sufriera por nosotros. Él les estaba diciendo a sus discípulos de todo lo que Él iba a padecer y todo lo que le iba a pasar. Pero ya después, más para abajo, Él habla de lo que Él pide de nosotros. Yo les decía a los hermanos de que es maravilloso ver de que el Señor antes de pedirnos algo, Él nos estaba dando el ejemplo, porque Él mismo nos estaba diciendo lo que Él iba a sufrir por nosotros. Y en el 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque Él nos está pidiendo a nosotros ahí de que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Pero Él mismo, el Señor Jesús, nos dio el ejemplo porque Él siendo Dios, se despojó de la gloria que Él tenía como Dios y se convirtió en hombre. Entonces, como les decía también a los hermanos, de que nuestro ejemplo a seguir tiene que ser Jesús. Amén. Y si Él mismo dejó algo por causa de la obra de Dios, y cuando nos lo pide a nosotros, no podemos dudar en ningún momento de la autoridad que tiene Él para decírnoslo, porque Él nos da el ejemplo. Amén. ¿Y para qué negarnos? Para tomar su cruz y seguirlo, dice ahí. Y seguirlo implica seguir sus pasos, lo que Él hizo. O sea, siempre seguir su ejemplo, porque ahí nos decía de que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Y eso es en realidad lo que nos está pidiendo, ahí, que tomemos nuestra cruz y le sigamos y seguirle a Él en específico, o sea, seguir los pasos de Él, seguir lo que Él hacía, buscar hacer lo que Él hacía. Porque digamos de que nosotros vamos de paseo con alguien, ¿va? Para llegar al mismo lugar donde Él va, nosotros lo tenemos que seguir si no conocemos, hermano. Amén. Entonces, si nosotros lo seguimos al Señor Jesucristo, para ser más como Él, lo que tenemos que buscar es hacer lo que Él hizo. O sea, de que aquí, precisamente en este párrafo, lo que nos está hablando es de que nosotros sigamos el ejemplo de Él. El versículo 24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Muchos podrían decir, y yo podría decir también, de que ahí se oye como que está contradiciendo, porque como nos ocurre, digamos, decir de que si alguien pierde su vida, la va a hallar, o si la halla, la va a perder, y uno se queda así, ¿va? ¿Y a qué se refiere esto? Amén. Porque, ¿sabe cuál es el problema? Es que el problema es de que nosotros hemos sido enseñados por este sistema social que está basado en las cosas de la carne. ¿Ven? Entonces, por este sistema social trastornado, que está lejano a Dios. Entonces nuestro concepto de las cosas está también algo trastornado. ¿Ven? Por eso si alguien nos dice aprovechar el tiempo o aprovechar tu vida, nosotros no lo vemos espiritualmente. Si alguien nos dice así, bueno, hombre, fíjate que vos deberías aprovechar tu vida, deberías aprovechar el tiempo. Nosotros, lo primero que nos viene no es algo espiritual. Nosotros decimos, que ya me está diciendo que vaya a trabajar o que vaya a hacer dinero. Porque eso es lo que nos ha enseñado la sociedad a nosotros. ¿Eh? Pero nunca lo asociamos espiritualmente. Entonces Cristo dice, cualquiera que creyendo que hallará su vida, buscando las cosas de la carne, la perderá. Y el que deje todas esas cosas por causa de mí, la hallará.
Eso es lo que en realidad quiere decir el Señor. De que si nosotros perdemos esa vida basada en las cosas materiales y lo buscamos a Él, en Él vamos a hallar nuestra vida. Amén. El versículo 25 dice: pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Por eso es también muy importante que nosotros veamos lo que dice ahí, que de nada nos sirve ganar el mundo si nos perdemos a nosotros mismos. Y en Mateo 16, 26 está hablando de lo mismo, pero nos ayuda a interpretarlo mejor, porque en Mateo 16, 26 lo dice de una manera que nos hace entenderlo aún más. Está hablando de lo mismo. Está hablando de la misma historia en Mateo 16, 26 que en Lucas 9, 22. Pero si lo lee aquí, como que está más entendible. Ya lo tiene. Amén. Dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En el otro dice que si nosotros nos perdemos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero ahí nos podríamos poner a pensar en perderme a mí mismo, ¿en qué sentido? Pero aquí cuando lo vemos dice de que si perdemos nuestra alma. O sea, lo que el Señor nos está diciendo es de que de nada nos sirve. ¿Amén? Dice: ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma? Dice. Amén. Y en Lucas 9, 25 dice la palabra, espérese, 9, 25 dice: pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Dice, ¿qué aprovecha? O sea, lo mismo que le está diciendo. ¿Qué aprovecha? Nos está diciendo de qué nos sirve. O sea, si nos está diciendo de qué nos sirve, nos está diciendo que no nos sirve de nada. Amén. Entonces este mundo y sus deleites son pérdidas. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Mas Cristo, al contrario de esto, sí nos aprovecha, nos está diciendo. Y seguirlo a Él nos está diciendo que eso es de verdad encontrar nuestra vida y ser encontrado, y no al contrario. ¿Ven? Entonces nosotros podemos concluir en que el verdadero llamado para un creyente es morir a nosotros mismos. Aquí nos estaba diciendo de que nos neguemos a nosotros mismos, para que Cristo viva y gobierne en nosotros, aun cuando haya que sufrir, porque el Señor mismo al inicio hablaba de que Él iba a sufrir. Y Pedro también en el libro que él escribió, también él dice de que el Señor nos dio el ejemplo para que nosotros lo sigamos. Y tal vez nosotros no lo veamos así, de que nosotros suframos por el Evangelio, pero puede ser que en algún momento suceda. Y aunque a veces haya que sufrir, aunque cueste a veces, aun cuando tengamos que dejar lo que nos gusta, pero solo así dice la palabra de Dios que nosotros vamos a encontrar nuestra vida. De lo contrario, la muerte y la perdición nos van a seguir gobernando como antes de llegar a Dios. Amén. O sea, de que al final siempre el llamado del Señor, aunque parezca difícil, de que nos neguemos a nosotros mismos, de que me niegue a las cosas que me atraen por naturaleza carnal, de que yo siga al Señor, de que yo le sirva aun cuando mi carne quiere hacer otras cosas. Al final siempre el Señor nos llama a seguirlo por nuestro propio bien, porque lejos de Él, como ya decía la palabra, estamos perdidos, porque nuestra vida la vamos a hallar en Él. Y dice la palabra de Dios en otro versículo de que el que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y nosotros ya sabemos cuál es el llamado para nosotros, que nosotros vivamos para el Señor. Entonces nosotros tenemos que decidir si queremos vivir en esa libertad, hermano. Amén.